Yo les cuento un poco el perfil de Donald Granados. Él es máster en psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia, tiene un bachillerato en diseño industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica y el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Él es Donald Granados, que nos acompaña esta tarde en estas formaciones que hacemos desde la dirección del Centro de Excelencia Docente. Donald, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya hemos hecho otros trabajos previos, ya nos ha acompañado también como conferencista y me encanta todo lo que hace y todo su trabajo y todo lo que usted comparte con los profesores. Hoy vamos a hablar de tecnología en el aula, que quizás dirán es un tema repetitivo, pero esta vez va a ser muy especial con lo que Donald nos ha preparado esta tarde. Así es que adelante, Donald, tiene su público aquí presente. Bien, muchas gracias. Voy a compartirles pantalla primero para entrar en materia y aprovechar bien el tiempo. Vean, esta historia empieza hace un par de años porque, vamos a ver, yo soy diseñador de profesión, yo saqué mi maestría en psicopedagogía porque tengo interés, por supuesto, en mejorar como docente, pero también porque tiene un área de estudio que tiene mucha afinidad con una parte de mi carrera, que tiene que ver con el tema de percepción, de cómo las personas entienden y utilizan productos y demás. Allá conocí a una amiga que se llama Melania Brines. Ella, un día que estábamos hablando de un curso que diseñamos, un compañero y yo, ella me decía que tenía una gran afinidad con el modelo TIPAC. En ese momento yo le pregunté exactamente qué es eso, porque yo ignoraba de qué me estaba hablando. Entonces ella me explicó que es un modelo teórico que busca la integración de la tecnología en la puesta en marcha de los cursos, ¿verdad? Y cuando ella me empezó a comentar el tema, pues me empecé a emocionar porque era muy interesante que lo que nosotros habíamos hecho en el diseño del curso sí encajaba efectivamente en lo que pregonaba el modelo conceptual. Y ella me comentó que la principal debilidad que tenía este modelo es que sonaba muy bonito en la teoría, pero era difícil de implementar porque no había precisamente una metodología de implementación. Todo se resumía como una serie de 5 pasos y entre el primero y el segundo había una gran complejidad, porque el primero era algo así como estudie el programa de curso y analice los objetivos, y después de eso tome decisiones pedagógicas para implementar en el curso. Entonces, entre uno y otro había un abismo inmenso de cómo lograr esa implementación dentro del curso. Un poquito, o para explicarles brevemente el modelo, lo tenemos aquí de lado, a su derecha. Pregona que tenemos, digamos, 3 grandes tipos de conocimiento: conocimiento tecnológico, disciplinar y pedagógico, y en las zonas de interacción de este diagrama de Venn, entonces tenemos el conocimiento tecnológico disciplinar, que tiene que ver con esa parte que nos aporta la tecnología que puede facilitar la enseñanza o el aprendizaje o el desempeño disciplinar, el desempeño de la disciplina. Tenemos el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar, y en esta zona entonces aparece el conocimiento pedagógico disciplinar, que tiene que ver con el conocimiento de cómo hacer que los estudiantes aprendan aspectos propios de la disciplina. Y después, en la interacción entre el conocimiento tecnológico y el pedagógico, aparece el conocimiento tecnológico-pedagógico, que es el conocimiento de herramientas tecnológicas que nos ayuden también a enseñar. No específicamente o no necesariamente áreas de la disciplina, sino cualquier otra cosa que tenga que ver con las propuestas de aprendizaje que nosotros tengamos en el aula. Y en el área de confluencia de las 3 grandes áreas disciplinares está entonces el modelo TIPAC. Y esto, digamos, está rodeado sobre este círculo que dice contexto, porque además se lleva a cabo dentro de un contexto específico, es decir, probablemente los requisitos que yo tenga que tomar en cuenta de carácter social para desarrollar un proyecto dentro de mi país van a cambiar si lo llevamos a Colombia, porque el contexto social es otro, son otras personas, tenemos costumbres diferentes, a pesar de que hay muchas cosas que nos unen, siempre hay particularidades que hacen entonces que tenga que variarse todo este planteamiento según el contexto en el cual va a ser puesto en marcha. Ahora, todo esto, vamos a ver, empezó a ser más emocionante, por supuesto, después de la crisis sanitaria, porque nos vimos en la obligación de hacer que los cursos que antes eran presenciales de un momento a otro, literalmente en un periodo de 3 o 4 semanas, empezaran a ser en modalidad asistida por ordenador, que básicamente los estudiantes están del otro lado de la computadora, yo estoy en mi casa viendo una camarita, como en este momento, igual que están todos ustedes en su casa,
Y eso hace que todo cambie, por supuesto, porque ya no hay la presencialidad. Entonces, este fue como la oportunidad ideal para poner a prueba en una situación de crisis realmente de emergencia todo el modelo que habíamos planteado y que había sido presentado hace un par de años en una ponencia en un congreso llamado EduTech. Todo esto se fundamenta entonces en el design thinking, que es la manera en cómo los diseñadores, digamos, resolvemos problemas. Es un método para resolver problemas propio del diseño, que se caracteriza por ser muy rápido y ejecutivo, porque normalmente trabajamos con márgenes de entrega que son muy, muy cortos. Y tiene estas 5 etapas, que empieza empatizando, después definiendo, ideando, prototipando y testeando. Cada una de ellas entonces pretende buscar un tipo de información para empezar a armar todo lo necesario para encontrar una solución a un problema. El tema de empatizar es como conocer a las personas para saber para quién estamos trabajando, conocer sus capacidades, sus limitaciones y demás, para poder hacer que esa solución que se está creando pues se adecue realmente a lo que esa persona necesita y puede. La etapa de definición entonces tiene que ver con recolectar, bueno, agarrar todos los datos de la etapa de empatizar y poder definir cuál es el problema exacto que se tiene que resolver, para después proceder a idear algo, que es crear una narrativa de carácter conceptual, más o menos que describa cuál es ese objeto que va a existir en el futuro o ese servicio que va a existir en el futuro que puede solucionar ese problema. De a partir de eso entonces viene un tema que es materialización, entonces se prototipa, se crea algo que puede solucionar el problema y se somete a prueba en la etapa de testear. Cuando entonces todo esto empezó, yo me veo en la tarea de, vamos a ver, yo estoy impartiendo 2 cursos en este momento, uno lo imparto con otros 3 compañeros dentro de una cátedra y el otro lo imparto solo yo. El que imparto solo yo tiene 3 grupos completos, entonces doy una atención aproximadamente a 60 a 70 estudiantes, digamos, entre los 3 grupos. Y eso en términos presenciales es una carga relativamente bien, es decir, es una carga pesada, pero es llevadera. Pero tener que transformar el curso y explicar cómo analizar un objeto para obtener información que después va a ser utilizada en un proceso de metodología, eso se me convirtió a mí en un mundo. Precisamente por eso decidí poner a prueba esta metodología. Entonces, lo que les voy a contar es el paso a paso de cómo sucedió eso y con qué herramientas se hizo. Dentro del registro del chat al final van a encontrar, o más bien al principio del chat, después del saludo, se van a encontrar con un link que es un descargable de todo lo que vamos a ver por acá. Incluye esta presentación y también, digamos, la redacción de las técnicas que yo utilicé para el diseño del curso en caso de que alguno de ustedes quiera repetir la experiencia. Entonces, lo primero fue definir el reto. El reto es necesario para entender, digamos, tener un foco desde el principio de hacia dónde va la situación. Hay que entender muy bien entonces qué es esa situación, digamos, en este momento insalvable o las manifestaciones del problema para saber hacia dónde se va a dirigir el proyecto. Y después estudiar a las personas, que en nuestro caso son los estudiantes de clase, para poderlos entender desde su posición como estudiantes, desde sus deseos, desde sus motivaciones y poder hacer que la experiencia de aprendizaje esté hecha exactamente a su medida. Aquí tenemos una lámina que utilizo yo, que es la misma que está en el descargable, en la cual hay 4 preguntas clave que sirven para definir el reto. Entonces, en ese momento, cuando yo llené la laminita con la información, me di cuenta que mi reto era transformar el curso presencial para la modalidad virtual, que pueda ser realizado sobre todo con recursos que los estudiantes se encuentren en casa. ¿Por qué motivo? Porque el principal problema es que normalmente en el curso que yo imparto de análisis de producto, después tenemos que buscar productos para analizar. Entonces, cada clase yo llevo algo diferente que se adecue mucho al tema que vamos a ver. Entonces, de repente tenemos que hacer un análisis de funciones y es muy cómodo llevar algo como un sacacorchos que pueda desarmar y que ellos puedan ver cómo cada parte se integra en la otra y cómo cada una interviene en la siguiente para poder lograr al final sacar el corcho. Y en un entorno en el cual todos estamos en cuarentena, no podemos salir de la casa, digamos, básicamente en ninguna circunstancia, porque hay que protegerse del contagio, después no podía utilizar objetos que tengan que salir a comprar a un lugar específico, o ponerlos a hacer maquetas, por ejemplo, porque no les puedo pedir que salgan a comprar materiales. Por tanto, se convirtió en un reto en el planteamiento del curso, cómo transformar toda esa parte que la presencialidad sí permitía en otros objetos de aprendizaje o en otras actividades, que tal vez eso fue como el asunto de fondo al principio. Yo no entendía cómo iba a lograr explicar todo el tema de análisis si yo no estaba presente para mostrar el chuchito, el objeto, perdón. Las personas, y las personas es un estudio que se hace precisamente para entender los estudiantes desde su posición.
Para mis cursos yo ya tenía definidas 3 personas en específico. Esta es la última que apareció, a la cual bauticé el No Me Merecen, y es un asunto como muy actitudinal de la última generación. Este curso que yo imparto está en el primer semestre de la carrera, entonces nosotros recibimos a los estudiantes que vienen saliendo de la educación secundaria, están ingresando apenas a la institución. Por tanto, estamos recibiendo los primeros miembros de la muy llamada generación X. Y aquí están, digamos, algunas de sus características. La importancia de entender estas características es sobre todo adecuar la experiencia de aprendizaje a lo que ellos sí pueden entender, sí pueden hacer y que se les puede facilitar respecto de lo que puedo hacer yo, que nací ya hace 47 años atrás. Además de estas personas del No Me Merecen, existe otra determinación de 3 posibles clases de estudiantes, o desde el lenguaje del diseño, usuarios del curso, que son la comprometida, es un estudiante de alto desempeño que todo el tiempo está más bien exigiendo más y hace trabajos en grupos, entonces es la que lidera y la que quiere que todo esté a tiempo, porque de su nota depende que ella tenga un horario temprano en el día de la matrícula. Por tanto, si ella matricula tempranito, tiene posibilidad de matricular muchos cursos, y si matricula tarde, pierde esa posibilidad. Tenemos al disruptivo, que es el que normalmente está en clase y molesta mucho y hace que todo se vaya por la tangente, ¿okay? Y tenemos al que le cuesta, que es una persona que genuinamente tiene problemas de aprendizaje que pueden ser temporales o que podrían ser permanentes, pero se caracteriza porque normalmente requiere mucho más tiempo de aprendizaje y mucha mayor cantidad de atención por parte del profe. ¿Por qué motivo considerar todos estos perfiles? Normalmente y de manera ingenua los profes diseñamos cursos para la comprometida nada más, para las personas que tienen un alto desempeño, teniendo la expectativa que si diseñamos un curso para ellos va a ser la maravilla de curso. Y en realidad, si diseñamos un curso para el comprometido, solo lo estamos diseñando para menos del 10% de la población, más o menos de todo el mundo. Entonces, si consideramos las actitudes de todos, entonces resulta de una gran utilidad, porque por ejemplo el disruptivo puede darme a mí muchas pistas de cómo hay que redactar los enunciados de los ejercicios, porque el disruptivo es especialmente hábil encontrando vacíos legales que le hacen ganar puntos, por ejemplo. Pero también el disruptivo muchas veces puede ser un aliado en el salón de clase, si se le sabe guiar. Entonces, si yo entiendo esa parte y la estrategia de clase se dirige a buscar esa colaboración del disruptivo, yo podría cambiar su actitud dentro del salón y lejos de ser disruptivo, ser más bien el que enfoca la clase a través de una estrategia completa, que es lo que vamos a ver dentro de un momento. Esto, bueno, una vez que está entendido, digamos, cuál es el reto y cuáles son los usuarios, lo que sigue es como definir cuál era el problema, que era lo que yo no tenía claro en ese momento. Yo sabía que el reto era virtualizar el curso y que parte de ese gran reto era de no poder mostrar las cosas y explicarlas en vivo y a todo color. De manera que utilicé estas 3, digamos, técnicas que son tomadas prestadas de la metodología de marco lógico, que son la matriz de objetivos, el cuadro de involucrados y el árbol de problemas. En la matriz de objetivos, lo que se pretende es entender, digamos, de ese programa de curso que yo tenía, iba a tener que seleccionar los aprendizajes que eran más importantes, porque ya para mí estaba claro en ese momento que no iba a poder proceder exactamente como cuando era presencial. Por tanto, había que jerarquizar cuáles eran los aprendizajes más importantes para poder enfocarse exactamente en eso. Después, entender a los que estábamos involucrados dentro del problema para ver la trama de posibilidades, qué nos afectaba a los dos y cómo podía argumentarse ese problema de manera que solucionara la situación con beneficio tanto para el estudiante como para el docente, y poder estructurar toda esa información a través de un árbol de problemas. Aquí entonces tenemos la matriz de objetivos. Básicamente se compone de estas partes. Tiene los objetivos que se deben de desarrollar en el curso. Podrían ser objetivos, competencias, atributos, dependiendo del lenguaje que se esté utilizando o del contexto, ¿verdad?, donde se desarrolla el acto educativo. Una vez que se tienen los objetivos de todo el curso, se procede a llenar la primera columna, que es la de conocimientos previos. En mi caso, como es un curso de primer ingreso, básicamente esa columna está vacía, porque no tenemos un curso anterior que sea requisito de los que nosotros estamos llevando. Entonces, como es un curso de análisis de producto, yo lo máximo que puedo definir en este momento es que necesitan una habilidad desarrollada durante la etapa de educación media, tanto para el análisis como para la síntesis, lo cual realmente no sucede de la forma en que se necesita dentro de la universidad. Después de esto, ver qué contenidos de los existentes pueden ayudar a desarrollar esas competencias, habilidades o atributos. Y una vez que está la lista de contenidos, proceder a ver qué recursos
tengo en este momento para poder hacer que esos contenidos se conviertan en prácticas que generen los aprendizajes. Esto otro es el análisis de involucrados, y en este caso, digamos, yo decidí tener solamente 2 involucrados por la premura del asunto, es decir, tenía que diseñar un curso básicamente en 3 semanas. De manera que consideré solamente mi posición como docente de curso y la posición del estudiante. Cuando empecé a notar todo esto, es decir, el tipo de información que estaba teniendo, vi, bueno, que uno de mis grandes problemas era nunca haber dado un curso de carácter virtual, sino más bien de carácter presencial, y que mis estudiantes tampoco habían recibido ese tipo de curso. Por tanto, yo tenía todo el desconocimiento de cómo darlo, de qué tipo de herramientas didácticas, por ejemplo, podría utilizar, de cómo se planificaba, cómo se dosifica la información, etc. Entonces noté muchas carencias. Cuando estructuré la información a través del árbol de problemas, esto fue absolutamente revelador, porque dijo algo de mi posición como docente, pero yo creo que también de mi posición como persona, porque el problema inicialmente yo creí que iba a ser algo muy parecido al reto, que el problema era diseñar el curso para que fuera de modalidad virtual, y lo que encontré fue más bien que el problema es que el curso está planificado para depender de la figura del profesor en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, yo muy inocentemente creía que cuando diseñaba un curso lo que estaba provocando era precisamente que los estudiantes tuvieran independencia, y no todo lo opuesto. Más bien, mi principal preocupación era que yo no podía mostrarle las cosas a los estudiantes. Eso ya desde el principio marcaba la cancha y decía claramente que uno de los problemas centrales del curso es que dependía demasiado de la figura del profesor. Por tanto, ahora el reto cambió de matiz y se convirtió en cómo hacer que el docente ya no sea tan importante, que sea un acompañante dentro de este proceso y que no se convierta en la figura central que se encuentra en el altar mostrando el conocimiento a los estudiantes. Eso, digamos, se logra a través de la etapa de idear, que es ya conceptualizar la solución. Para ello yo utilicé 2 herramientas que son el árbol de objetivos y también el concepto de curso. En el árbol de objetivos, entonces, la información que está en el problema se transforma a positivo para tener una visualización de cómo podría ser ese futuro cuando el problema ya no exista. Y en el caso del concepto es utilizar toda la información previa para dar una descripción de cómo sería el curso ideal. Aquí está entonces nuestro árbol de objetivos, y lo que yo pretendo ahora, que tenemos aquí en negrita, por cierto, en estas plantillas lo que está en gris o son indicaciones o son, digamos, mis conclusiones previas que después me di cuenta que no eran como yo creía, y en negro van a estar las finales, las que sí consideré, o las declaraciones que sí hice para diseñar el curso. Y entonces lo que necesito de este curso es que esté planificado para propiciar el autoaprendizaje del estudiante. Tiene que darle a él total independencia porque yo no voy a estar presente. Sobre todo porque en medio de la problemática me di cuenta que la mejor opción es que los cursos no fueran sincrónicos. Sobre todo para prevenir los estudiantes que iban a tener problemas de acceso. Y en este momento, el estudiante con problema de acceso no es solo el que no tiene señal de internet o no tiene el dispositivo, es también el que está en su casa con sus 2 padres, sus 3 hermanos, los 3 hermanos en la escuela y los 2 papás teletrabajando y todos luchando por utilizar una sola computadora. Entonces, esto hace el tema de que no sea sincrónico, le permite flexibilidad para poder negociar con todo el resto de la familia de en qué momento puede utilizar el dispositivo y también en qué momento de la semana. De ahí la decisión entonces de que las horas o el horario de clase iba a ser dedicado más bien para un tipo de consulta presencial, y que el salón de clase iba a ser el espacio completo, digamos, que iban a tener entre semana, que no eran esas 2 horas que se iban a dedicar para la consulta presencial, que además era muy conveniente porque ya todos los estudiantes estaban comprometidos a estar en clase en esas 2 horas, entonces se supone que no debe chocarles con cursos y demás. Este entonces es el concepto de curso. Yo necesitaba, o en mi cabeza lo que estaba es que lo que se necesitaba es que el curso fuera claro, explícito, pero sobre todo independiente para el estudiante. El concepto se puede resumir en estas 4 palabras, preguntas, pueden haber más, normalmente esas 4 son suficientes, y lo que se pretende es decir cómo es el curso, por qué es así, para quién es y qué es. El mantener entonces una línea de coherencia entre esas 4 preguntas hace que lo que yo esté creando como curso efectivamente obedezca a las diferentes variables que ya tengo identificadas antes. Entonces, lo que yo ya empecé a visualizar era como un curso mixto que tiene algunos, digamos, matices de sincronía, son momentos de sincronía, pero que es principalmente asincrónico, con una evaluación que es muy detallada, que tiene enunciados que probablemente tengan un vocabulario más coloquial y muy detallados.
para que la parte de entendimiento a través de la escritura fuera lo más clara posible, porque cuando estamos leyendo instrucciones que solo están escritas, se prestan siempre sin margen de duda a malas interpretaciones, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, una frase podría tener dos posibilidades de interpretación. El tema del justificar por qué es así es para asegurarme precisamente que estoy sacando conclusiones correctas y que están fundamentadas en datos, porque mientras, vamos a ver, yo logre ese nivel de concatenación, es más probable que el curso sí se ajuste a las necesidades que tienen los estudiantes, que tengo yo como docente, y que por tanto sí provoque un aprendizaje al final, para proceder entonces después a prototipar. En esta etapa, lo que se pretende es crear una propuesta de curso. Esto es interesante porque básicamente es una serie de enunciados en el papel. Conforme yo fui avanzando en todo este proceso, digamos, me declaraba cada vez más ignorante de cómo hacer el curso virtual, porque yo sí entendía, digamos, de cómo hacer la secuencia de información, sí entendía los contenidos, sí entendía las herramientas, pero no específicamente de cómo debe ser cada instrumento para que todo esto funcione. Y también tenía muy claro que los que ya tengo planteados no van a funcionar en el mundo virtual. De manera que aquí utilicé dos herramientas, una de ellas la adapté, que es la matriz de medios, y la otra es la generación de un prototipo. En la matriz de medios, entonces, lo que pretende ser como un gran inventario de técnicas, de herramientas, de instrumentos, de apoyos tecnológicos que sirven para impartir conocimiento, para mediar en el conocimiento, son básicamente un inventario de mediadores para poder crear después el prototipo, es decir, reconocer qué tengo yo para poder construir esa solución final. Y el prototipo es básicamente una visualización de cómo sería el curso, de cómo se integran las diferentes partes para obedecer la intencionalidad del aprendizaje. Esto es básicamente la matriz de medios. Como verán, lo que tenemos en la primera columnita es algo que se llama componente del curso. Y cada uno de esos componentes, entonces, diferentes opciones de herramientas, de técnicas de medios o de mediadores, digamos, de conocimiento que puedan utilizarse para poder llevar a la práctica ese componente del curso. Por ejemplo, en el caso de las presentaciones, yo podría utilizar Prezi porque ya tengo todas mis presentaciones de ese curso montadas en esa plataforma. Sin embargo, también existe el Drive de Google, que es bastante democrático. Existe también el PowerPoint, que está bastante difundido y que es muy amigable con respecto a las herramientas del Drive. Y hay una opción que se llama Sliding que nunca había considerado, nunca había utilizado, y que al final dejé de lado precisamente por eso, porque ya tengo una gran cantidad de material construido en las otras plataformas, y el tema aquí es más bien cómo aprovechar lo que ya está. Con ello, entonces, una vez que tuve esta matriz y ya mayor claridad de con qué contaba para armar toda la estrategia del curso que pudiera llevar a la práctica, a la materialización, eso que yo tengo planteado dentro del concepto, entonces creé el siguiente prototipo. El concepto es que el curso sea claro, explícito e independiente. Primero necesitaba algo que es para mí un centro de mando, un centro donde tenga todo organizado para saber qué hacer, en qué sesión y demás, sobre todo ahora. Es decir, normalmente yo manejo una matriz de planificación didáctica para cada una de las sesiones durante todo el semestre, pero en este caso iba a ser para mí más importante que antes, porque necesitaba tener un control muy claro de, por ejemplo, qué debo yo publicar para que los estudiantes puedan aprender. Porque en ese caso ya ellos no pueden ir a mi oficina a preguntarme, pueden mandarme un correo y demás. Pero esto de la dinámica de trabajar en casa, lejos de ser algo más sencillo, más bien, si a ustedes les pasa como a mí, nos multiplicó el trabajo y bastante. De manera que mi capacidad de atención, por ejemplo, a correos se ha visto muy disminuida. Mi capacidad de discriminación de los correos, de verdad que ha sido algo impresionante, y que se me han pasado algunos, por dicha pocos, importantes, por la cantidad que estoy recibiendo debido a que ahora nos comunicamos a través de medios digitales. Entonces, esta matriz, de hecho, pasó que una compañera que había dado cursos virtuales nos dio una charla en medio de toda esta crisis. Gracias a Dios, mi escuela, digamos, varios compañeros nos organizamos, o más bien, la totalidad de los compañeros nos organizamos, varios de los compañeros dimos charlas de los temas que dominamos. Ella había virtualizado un curso y nos mostró una tabla que ella utilizaba para llevar ese control, pero también para comunicarse con los estudiantes. En un ratito se las voy a mostrar. Entonces, ahí está registrado, por ejemplo, cuál es el objetivo de la semana,
cuáles son los materiales que deben estar publicados, qué tiene que hacer el estudiante, cómo nos comunicamos nosotros, cómo va a ser la evaluación y qué debe de entregarse como producto final al terminar la semana. Después el tema de comunicación, que me parecía el más importante. Entonces aquí pensé mucho en vamos a ver cómo lograr que la comunicación sea muy directa y centrada en un solo medio por tema. Entonces definí que el TEC Digital, que es la herramienta que utilizamos nosotros para comunicarnos con los estudiantes, que es algo como un Blackboard, digamos, tiene un sistema de foros. Entonces todas las consultas de carácter académico se iban a manejar a través de ese foro, con la intención de que yo pudiera también visualizar qué cosas estaban siendo difíciles para los estudiantes y poder actuar a tiempo, o sea, al tiempo que estamos creando el curso, porque esto no está diseñado hasta el final, ir modificándolo e irlo dándole golpes de timón para que se acercara más a las facilidades del estudiante y que no les dificultara el asunto. Después pensé en el Skype, pero resulta que en ese momento la institución adquirió la licencia de Teams y entonces empezamos a utilizar más bien Teams. Y también creamos grupos de WhatsApp. Yo le pedí a los estudiantes que me incluyeran en los grupos que ya tenían del grupo completo de clase para poderles comunicar cosas que necesitan ser comunicadas inmediatamente. Cosas, por ejemplo, de la universidad, que de repente en ese momento apenas estábamos iniciando lecciones, no teníamos idea de cuánto iba a durar el semestre porque no se había tomado la decisión, y son cosas que los estudiantes tienen que conocer de repente de manera rápida. Entonces ese tipo de cosas las comunicamos por WhatsApp. O por ejemplo, que un estudiante publica una duda en el foro, entonces ellos mandan el mensaje al WhatsApp y me dicen: profe, hay una duda en el foro, y yo, perfecto, ya sé, entonces anoto y en el momento en que puedo responderla, pues la respondo. Después, cómo iban a ser las actividades en la sesión, que ese fue mi mayor dolor de cabeza. Sin embargo, al final no fue tan difícil como yo creía. De manera que utilicé las mismas presentaciones que ya tenemos. Ellos hacen algo como un modelo, digamos, como podría ser un modelo de aula invertida. Leen la presentación, si tienen dudas consultan en el foro. Tienen un quiz de comprobación de lectura que pueden realizarlo desde el lunes hasta el viernes de la semana, para que puedan hacerlo en el momento en que tengan disposición de la tecnología para lograrlo. Y hay también un ejercicio que podría ser semanal, podría ser quincenal o podría ser más extenso dependiendo de la naturaleza del ejercicio. La evaluación entonces ya no podía modificarla mucho porque estaba dada por el programa de curso, es a través de quizzes, tareas y trabajos prácticos. Sin embargo, sí varió la declaración de ejercicios, las cantidades y los porcentajes de cada uno de ellos. Y las características, porque ahora los enunciados son mucho más detallados. Decidí utilizar plantillas de apoyo o guías para poder facilitar la comprensión de los procesos y también mejorar redacción de técnicas de, ¿cómo se llama?, de análisis. De hecho, el hacer todas estas plantillas me ayudó mucho a entender cómo debían ser las del curso, y mi asistente, gracias a Dios, me ayudó a montar las plantillas, quedaron bastante robustas. Después, otra de las cosas que a mí me interesa mucho es conocer la perspectiva del estudiante. Entonces está planificado también cómo obtener la información de la boca del estudiante para poder saber si se están cumpliendo con los objetivos de aprendizaje o no. Después de esto, entonces, ya que está la propuesta, lo que sigue es mandarse valiente y hacer el curso, ponerlo en marcha. Para ello, entonces, se necesita de dos momentos de evaluación. Uno, antes de ponerlo en marcha, para verificar que la propuesta sí tenga la lógica necesaria, sí sea lo suficientemente coherente para producir los aprendizajes que están planificados. Y para ello se utilizan estas técnicas que ya están aplicadas desde antes. El curso de esta propuesta tiene que producir el escenario que está plasmado en el árbol de objetivos. Si esa mezcla de medios que hay en el prototipo no lo produce, hay que hacer ajustes. El curso tiene que ser coherente con el concepto de diseño, por tanto, esa mezcla también tiene que ajustarse sobre toda la descripción de cómo es el curso, y el para quién es, y etc. Y el diseño de personas, porque ese curso está diseñado para ellos, a la medida de ellos, para que ellos aprendan. Después, la otra parte es la evaluación del curso, pero posterior a su puesta en marcha, es decir, cuando ya termina, para saber cómo lo percibieron los estudiantes y si sienten haber aprendido, primero, la gran pregunta, algo, y después, si obtuvieron de verdad los aprendizajes que estuvieron planificados. Y para ello utilizo esta técnica que diseñó una compañera del tecnológico, que son 4 reflexiones, se contestan con post-it. Y al principio pensé, ¿cómo vamos a hacer con los post-it ahora que estamos tan lejos? Pero resulta que hay más herramientas de las que yo podía imaginar, de hecho.
Esto entonces es más o menos así, las 4 reflexiones son una cartulina que normalmente yo pego en la pizarra, ¿ok? Con esas 4 preguntas y un sistema de ejes. Les doy a los chicos post-it para que prioricen, digamos, los 3 principales aprendizajes que ellos consideran haber tenido en el curso. Los 3 principales medios a través de los cuales ellos adquirieron ese aprendizaje, que den una declaración del para qué les sirve ese conocimiento del curso, que esté dada tanto desde el punto de vista técnico, pero si ellos perciben que les puede servir para cualquier otra cosa, entonces que lo indiquen ahí, y el cómo se puede mejorar el curso, porque también desde su perspectiva tienen que haber algunas oportunidades de mejora que estén detectando, y eso permite de ahí a la generación siguiente agregarle esas mejoras. Y al mantener el dinamismo del curso, que no esté estancado todo el tiempo como escrito en piedra, como si fuera un monumento griego y pasan miles de años y sigue exactamente igual, sino más bien como un organismo vivo que está en constante cambio. Y esto es lo que entrego, o eso es lo que tenemos al final. Tenemos un montón de post-it que lo que se hace es después agruparlos por afinidad para ver qué temas están diciendo ellos y darle un sentido a cada uno de esos grupos y poder entender desde la opinión de la totalidad de los estudiantes qué es lo que está sucediendo. En este caso, esto es de otro curso, porque claramente o sea, lo que les acabo de mostrar es del que estoy dando en este momento. Estamos en la 10ª semana del semestre y no lo hemos terminado. Este fue de otro curso, pero emergen a veces cosas que son muy interesantes e inesperadas. Por ejemplo, aquí en este a mí me llamó mucho la atención este papelito anaranjado que está por acá, que dice aprendí cometiendo errores. Y yo, qué interesante que el chico se diera cuenta que al equivocarse más bien estaba aprendiendo. Eso es algo que normalmente no lo ven o no lo ven de manera fácil. Después, otra opinión que me llamó mucho la atención es ¿cómo se llama? Permítanme un segundo que no lo encuentro. Ah, no, es que ese no estaba aquí, perdón. Eso emergió un par de semestres después en el mismo curso. Había un papelito verde en el cómo, para qué me sirve, que decía, me sirve para la vida. Y yo, qué interesante. Vamos a ver, qué hábil el estudiante, porque pudo llevar la utilidad de algo que está diseñado para generar productos a soluciones de su vida práctica. Entonces pensé que le habrá pasado. Vamos a ver que le encontró esa utilidad. ¿Cómo las respuestas son anónimas? Pues no pude saber. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Ahora quiero mostrarles un poquito por encima cómo son los materiales, digamos, para que vean el prototipo, pero ya en la vida real, ya ahora sí puesto en marcha. Entonces, cada semana yo lo que hago es publicar todos los lunes por la mañana una carpeta dentro del sistema del TEC Digital, ¿okay? Que como verán es similar a los sistemas como el Moodle y demás, o como el Blackboard. En la carpeta de la semana, esta es de la semana 6, cuando reintegramos lecciones, están todos los materiales entonces que necesita el estudiante para ejecutar su labor con éxito toda la semana. Aquí mismo está publicada la prueba corta que tienen que hacer la semana. Hay una tabla que, si no me equivoco, es esta. Vamos a ver si no me equivoco, es esta. Ok, aquí está, con la planificación de la semana. Entonces tenemos los objetivos, así el estudiante se entera a qué ponerle atención, dónde fijar su atención. Aquí están las actividades semanales. Esto es casi un checklist, entonces al estudiante le sirve para ir tachando lo que ya hizo. Aquí están los medios de comunicación que están establecidos desde el principio del semestre, y si hay algún cambio está aquí indicado también. Las cosas que el estudiante tiene que hacer. Entonces, esto es casi una sección de instrucciones. Usted tiene que leer la presentación, tiene que hacer la prueba corta, tiene que hacer tal ejercicio. El enunciado del ejercicio está publicado en tal lugar, etc. Aquí está explicado cómo va a ser evaluado esto que va a lograr durante esta semana. Y aquí dos tipos de recursos, unos que van a estar abiertos en la red y otros que van a estar disponibles dentro de esta plataforma que les acabo de mostrar del TEC Digital. Cuando hay entonces publicación de un ejercicio, entonces tenemos un enunciado que es bastante largo. Antes eran un poco más cortos, ahora son muy largos porque están mucho más detallados de cuando todo este asunto era presencial. Como hay alguna información, digamos, que los estudiantes podrían desconocer, entonces lo que optamos es por llenarla más bien de enlaces para que puedan ampliar esa información, como en este caso. Este caso tiene que ver con el diseño de un logo de un restaurante, ¿okay?
y el restaurante es marroquí. Yo no tengo idea de si los estudiantes conocerán en su totalidad comida marroquí, por eso aquí dentro de la descripción del ejercicio se cargó un enlace a una búsqueda de imágenes para que ellos tuvieran acceso al tipo de comida que iba a ser servida en ese restaurante, porque esa parte es importante conocerla dentro del proceso de diseño. Después que, como el restaurante es marroquí, los dueños decidieron ponerle el nombre Fez, que es una ciudad que se encuentra en Marruecos. Misma situación, no sé si ellos conocen o tienen idea de cómo sea Fez. Entonces aquí se cargó el link a otra búsqueda de imágenes que les muestra todo ese contexto, les permite ver entonces la carga visual, la carga cultural, etcétera, que puede tener su proyecto. De esta manera entonces enriquecimos el enunciado para que pudiera suplir todo lo que yo no podía decir cuando estaba en el salón de clase, porque esas son las cosas que yo podía ampliar como docente cuando estaba en presencia de ellos. Todas estas instrucciones entonces están como bien detalladas. Aquí está el cómo hay que hacer la tarea, están todas las instrucciones paso a paso, cargadas con enunciados, con negrita todo aquello que es como la idea central o donde hay que poner la atención. Al final del enunciado tenemos también reglas del juego, digamos. Aquí hay entonces cosas que se pueden y que no se pueden, son como limitaciones y restricciones para que quede bien enmarcado el proyecto y entonces no enfoquen la atención en lo que no hay que poner atención, sino que estén específicamente resolviendo lo que sí está siendo solicitado. Y lo último, en esta parte, aquí está, es la rúbrica de evaluación, es decir, qué va a ser evaluado y cuál es el criterio que define la excelencia, para que tengan claro qué es lo que hay que lograr y con qué calidad hay que lograrlo. A la par de esto, entonces, tendríamos una guía para las cosas que son muy difíciles de explicar en palabras. En este caso, por ejemplo, cómo crear una retícula, que es algo que si uno lo explica con palabras se vuelve muy, muy complicado, porque requiere una gran habilidad de crear las imágenes en la mente. En cambio, cuando se hace con dibujo es mucho más fácil de entender. Esta guía entonces acompaña, por así decirlo, la presentación de la semana y si leyeron la presentación, esta guía gráfica es muy, muy fácil de entender. De esta manera entonces los dotamos de varios facilitadores para hacer que la ausencia del profesor se convirtiera más bien en algo que los motive a aprender por su parte, pero contando con todos los recursos necesarios para que este proceso no esté lleno de sufrimiento, sino todo lo opuesto, esté más lleno de empoderamiento que podría dar la independencia. A la par de ello, emergieron otros, vamos a ver, conocimiento de otras plataformas, sistemas y demás, que por cierto les voy a recomendar. Una es, vamos a ver, aquí está el Jamboard. El Jamboard de Google. Si no lo han utilizado, se los recomiendo ampliamente. Vean, voy a compartirles este link, tanto para que les quede guardado, como para que lo puedan accesar en este momento. Vamos a ver, cualquier usuario puede ver los elementos, cambiemos para que los puedan tocar. Lector, editor, listo. Lo copió. Vamos a ver, entonces copiemos lo mejor de nuevo. Copiar bien. Se los voy a mandar entonces a través del chat para que lo accesen. Es una maravilla porque todos podemos trabajarlo al mismo tiempo. Se puede trabajar con los post-it como lo pueden ver acá, es decir, uno simplemente ingresa la notita, le da a guardar y puede ordenar información sobre la superficie. También se puede escribir con él. Entonces, si alguno dispone de una tablet con un stylus, puede dar clases como si esto fuera una pizarra en una sesión presencial. Pero también los estudiantes, es decir, el link yo se lo puedo pasar a los estudiantes, los que ya están conectados, tóquenlo, metan links, ráyenlo, no hay ningún problema. No se preocupen que esto no es una tesis de grado. Estamos jugando más bien en este momento con la tecnología. Los estudiantes pueden trabajar en clase en conjunto con el profesor para hacer diferentes cosas. A mí me ha sido muy útil para explicar dentro del proceso de análisis cómo se hace, por ejemplo, un diagrama de afinidad, cómo se juntan conceptos, cómo se relacionan y cómo eso después se procede a construir un análisis narrativo. Aquí, como verán, tenemos las 4 preguntas base de la técnica de las 4 reflexiones. Este es el medio que yo voy a utilizar al final del curso para obtener ese tipo de retroalimentación de los estudiantes.
Si notan, en la parte de arriba donde aparecen normalmente los avatares, solo aparecen como animalitos anónimos. De hecho está el tejón anónimo, si no me equivoco, no es un mapache anónimo, un dinosaurio anónimo, una nutria anónima y demás, porque Google protege la privacidad, digamos, de nosotros como usuarios cuando no somos los dueños de la carpeta. Por tanto, cualquiera puede escribir aquí y nadie sabe quién está escribiendo, y eso hace que las opiniones que puedan dar los estudiantes, por supuesto, sean digamos, no estén tan sesgadas por lo que pueda pensar el profesor, porque tienen la total seguridad de que no están siendo registrados sus identidades. Después, otra herramienta que les quiero recomendar se llama Mentimeter. Déjenme ver, aquí está. Esta. Ok, en esta herramienta uno puede hacer, digamos, trabajos interactivos con los estudiantes, hacer pruebas, etcétera, y ella va mostrando los resultados en tiempo real. Voy a compartirles también un link para que ingresen a la, ¿cómo se llama? Ventana de respuestas. Aquí está el link, ya se los publico también en el chat. Ok. Entonces, la primera pregunta que está cargada aquí es, ¿cuáles son las 3 palabras que describen tu experiencia como docente online? Es decir, las 3 palabras que describen lo que estás viviendo en este momento después de pasar de una modalidad presencial a una modalidad completamente digital. Procedan por favor a contestar para que vean cómo se va a llenar esto de esas palabritas. Alguien no lo sabe, esta experiencia está como fea, eso de no saberlo en este momento, diablos. Ahora, vamos a ver, cuando hay palabras que se repiten, él lo que va a hacer es formar una nube de palabras y va a poner mucho más grandes, en una jerarquía mucho mayor, aquellas palabras que más se repitan. Las palabras que tengan menor repitencia van a quedar en un tamaño mucho más reducido. Entonces nos permite también ver cuáles son las opiniones más frecuentes que están teniendo las personas que contestan la encuesta. Entonces es bien interesante porque aquí podríamos incluso hacer una actividad, digamos, de fortalecimiento del aprendizaje con preguntas claves como si fuera un examen para que los estudiantes vean en vivo en qué se están equivocando. Ok, voy a pasar la siguiente lámina porque ya se nos empieza a acabar el tiempo. La siguiente lámina tiene que ver con escalas. Tiene 4 preguntas que están relacionadas con la charla que estamos teniendo el día de hoy y son básicamente una evaluación de la charla. Entonces voy a activarla en este momento y todos los que ya terminaron de llenar el anterior tienen acceso a la segunda página que es para contestar estas preguntas. Entonces, por favor, contéstenla deslizando el slider que se les presenta al frente, según les parezca que están completamente de acuerdo o están completamente en desacuerdo. Vamos bien. Vean entonces que esto es muy dinámico y entonces permite incluso incorporar elementos de gamificación dentro del curso. Y esa parte me parece muy útil porque motiva mucho a los estudiantes, sobre todo de las nuevas generaciones. Cuando hay elementos, digamos, de competencia bien balanceados con elementos de cooperación, ellos operan excelentemente. Después, y así también nosotros podemos tener certeza de qué tanto están entendiendo o qué tampoco están entendiendo para realizar entonces debidos reforzamientos o para cambiar la estrategia que hay en ese momento, porque también podríamos tener esa información que nos dice, no, es que esto no es como lo más adecuado. Ahora viene la última pregunta, voy a pasar de lámina. Y la última pregunta, el sistema nos da la posibilidad de analizar a través de gráficos de barras. Y de hecho en ese sentido es muy versátil, tiene varias opciones que nos permite visualizar la información y es tal vez eso lo más valioso que tiene, que permite esa visualización sencilla en tiempo real de una manera también sencilla para ambas partes, tanto para quien está del otro lado contestando las preguntas como para quien la está visualizando. Noten que aquí tenemos vamos a ver, esta frase que dice que ninguna de las opciones es correcta porque la intención o el espíritu de esta herramienta es hacer preguntas, por ejemplo, de selección única. Entonces tiene que haber una que era correcta, pero en este caso de solo tenemos 2 posibilidades, ¿sí o no?
Entonces, por ese motivo aparece este mensaje. Cuéntenme, ¿están tímidos o no les aparece? ¿No les deja? Ya vi. Ok, si no nos deja, ni modo. No sé si lo puedo solucionar en este momento y tardaría demasiado. Pues entonces, de mi parte, esto ha sido lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna consulta, pregunte de más, con todo gusto se las contesto. Donald, muchas gracias por Con habernos mucho gusto. acompañado esta tarde. Creo que por allá se conoce por qué. Bueno, fueron muchos los profesores que se conectaron. Ha sido muy útil la charla, Donald, porque también la quería tener con usted pensando en los profesores y pensando en las prácticas pedagógicas innovadoras, el evento que lidero desde la dirección del Centro de Excelencia Docente, y esto ha sido muy útil seguramente para que ellos también lo puedan aplicar a esas prácticas pedagógicas innovadoras. Bueno, vamos a una sesión corta de preguntas. Igual ahí están los datos de Donald, él es muy amable. Lo que le quieran preguntar ahora o después, estoy segura que él nos va a poder responder y acompañar también en estos procesos pedagógicos. Parece que no hay preguntas, Donald. Muy buena la metodología y las herramientas utilizadas, dice Ana Jimena. El profe Luis Alfonso. Profe, buenas tardes, bienvenido. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, pues veo que la metodología es bien interesante y el manejo de la plataforma que tiene el profesor es también llamativo, pero entonces digamos que lo que me preocupa a mí es un poco pues como la sobrecarga de diseño cuando tenemos unas aulas ya prediseñadas con unas guías que tienen una metodología establecida de acuerdo al modelo praxeológico, ¿cierto? Entonces digamos que cómo hacer para que el asunto no se nos vuelva repetitivo y que podamos, pues que sea útil, no, que sea de verdad que podamos con el tiempo que tenemos ajustarlo a esa realidad que también tenemos que llevar con las aulas prediseñadas. Porque para un aula que uno tiene el derecho de diseñarla, pues fantástico. Claro. Bueno, en este caso, digamos, en mi caso, como les decía al principio, lo que hice fue aprovechar todo lo que ya estaba construido de la mejor manera. Los ejercicios ya están diseñados, pero hay que ajustarlos, por supuesto, a la modalidad virtual. Y esto ha sido, digamos, de prueba y error. El primer ejercicio que puse no fue exactamente un fracaso, pero yo noté que estaba asfixiando a los estudiantes de trabajo a pesar de que yo lo simplifiqué. Inocentemente yo lo simplifiqué. Entonces, esa semana yo me di cuenta que en realidad había que llevar la carga de trabajo al mínimo necesario para que no sobrecargue a los estudiantes. Porque sí, a ellos les toca ahora aprenderlo todo por su cuenta. Y con, digamos, la menor interacción entre ellos también. Entonces ya ni siquiera pueden resolver tan fácil dudas por la falta de interacción social. Por tanto, a mí me corresponde también diseñar para responder a esas condiciones que ellos están viviendo. Por supuesto, es una sobrecarga de trabajo para mí, pero estamos en medio de una crisis sanitaria, es decir, hay que ajustarse al contexto. Desde el momento en que yo decidí ser docente, estaba asumiendo ese compromiso. Y por más que quiera bajar la carga de trabajo, hay momentos en que no lo voy a poder. Lo que sí puedo decir es que la forma en cómo ha avanzado el asunto ha hecho que yo pueda responder a tiempo, cambiar el modelo porque es flexible, yo puedo hacer cambios al tiempo y eso ha hecho que sea mucho más eficiente y que ya tenga idea mucho más clara de cómo van a ser el próximo semestre, que también va a ser virtual en nuestro caso. No sé en su contexto cómo estará pasando, pero ya nosotros nos dijeron el próximo semestre va a ser también modalidad online. Justo le quería contestar al profe que desde campus virtual hay un espacio de banco de actividades donde ustedes pueden proponer este tipo de actividades para incorporarlas a los cursos que ya están diseñados, pero que hay nuevas actividades y los profesores pueden seleccionar. Vamos con la profe Ana María, la pregunta que tiene la profe Ana María, y cerramos ya esta conferencia. Profe Ana María, la escuchamos. Mi nombre es Jimena, Ana Jimena. Perdón, Ana Jimena. Gusto. Gracias por la información que nos proporcionó el profesor. Me parece que son didácticas que nos sirven para complementar el trabajo que hacemos con nuestros cursos. Yo quiero como agregar algo con respecto a lo que dijo el profesor Wilfredo, ¿fue el que habló, el profesor anterior? No, bueno, yo
yo sé que los cursos de Innovame son cursos que son ya preestablecidos y diseñados desde la metodología, desde el enfoque praxeológico. Algunas veces eso ha sido como, han tenido instrucciones como muy confusas para los estudiantes, o sea, ellos leen y a veces no comprenden lo que se les quiere decir. Entonces, ¿qué hago yo? Yo utilizo los foros de novedades en los cuales yo les mando un mensaje como aclarándoles un poco las instrucciones que están dadas en la actividad con las palabras que yo creo que ellos puedan entender y sin salirme obviamente de la estructura del curso. Y les mando todo el material adicional, recursos adicionales que a mi parecer pueden ser mucho más manejados por ellos, mejor digeridos, llamémoslo de esa manera. Les pongo herramientas, les pongo ejercicios, les pongo recursos de Netzel, bueno, les pongo una cantidad de recursos adicionales para que ellos puedan abordarlos. Y aprovecho las sesiones virtuales, las tutorías virtuales, las tutorías que tenemos, para hacer alguna dinámica o alguna didáctica de las que el profesor ha planteado. Me parece muy interesante, no conocía estas últimas didácticas o estas últimas herramientas y las voy a adaptar a mi curso. Muchísimas gracias, eso es lo que quería como Muy decir. bien, Ana Jimena, claro, es momento, justo lo que hacemos desde la Dirección del Centro de Excelencia Docente, de hacer estas formaciones para conocer esas herramientas, porque habrán miles de herramientas, y Donald nos ha presentado unas muy valiosas, incluso ustedes pudieron participar con ellas, y lo podemos hacer con nuestros estudiantes desde los diferentes cursos. Y justo donde dice la profe Ana Jimena, en esas sesiones sincrónicas que tenemos con los estudiantes, es para aprovechar, sin recargarlos, obviamente, sin recargarnos tampoco nosotros, para aprovechar estos espacios y poder compartir con nuestros estudiantes estas herramientas didácticas. Bueno, profe Carlos Ernesto, vamos a darle paso al profe Carlos Ernesto y finalmente. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo. Bienvenido. Muy informativa y muy chévere tu charla y pues quería... Donald, que fue aquí el protagonista. Sí, Ronald y Donald, me confundo, ¿no? Mentimeter, yo pensé que era una copia de Kahoot y mira que nunca había entrado precisamente por eso, porque yo dije, ¿para qué si ya existe Kahoot? Y al ver que tú usas el Word Cloud, entré y es una herramienta fenomenal, o sea, estoy impresionado, no tenía ni idea, ¿sí? Bueno, lo del Google Jammer, un tip también muy chévere. En estas charlas es interesante cómo van saliendo herramientas que uno no tiene ni idea. El otro día me comentaron de Loom, no sé si la conoces, L-O-O-M, Loom. Y es como para grabar rápidamente la pantalla y dar una retroalimentación con un enlace. Y desde que la conocí ahora estoy usando Loom para dar feedback a los estudiantes. Estoy súper enganchado con Loom. Y bueno, y así van saliendo como herramientas, ¿no? Muy chéveres. Por otro lado, está el lado tal vez un poco negativo. En una de estas charlas escuché en la gamificación, creo que fue la charla pasada de gamificación que hicieron, sí, fue ayer o antier, la charla de gamificación del Centro también de Excelencia Docente. ¿No fue ayer? No sé. Del juego. ¿Sí me escuchan? Con la Dirección del Centro de Excelencia. No me escuchan. ¿Aló? Sí, la escuchamos, profe. Sí. Bueno, mencionaron algo como Classcraft, algo así. El videojuego. El uso del videojuego, el uso educativo del videojuego, de acuerdo. Sí, el videojuegos, ajá. Sí, no era gamificación, perdón, era el videojuego, sí, tienes razón. Entonces, nombraron un recurso que era Classcraft y yo entré y lo primero que vi fue, bueno, hacer login con Google. Prácticamente me decía que estaba accediendo a darle datos de todos mis alumnos, todos los correos, todos los videos grabados en mi Google Drive, una cosa loquísima. Entonces yo dije, no, ni por nada voy a usar la cuenta de Uniminuto. Entonces usé la cuenta personal. Usé otro email. Y cuando entro, pues era como... O sea, al final termina siendo una herramienta para darle como puntos a los estudiantes por ser obedientes, por prestar atención, o sea, como una cosa que no tiene nada que ver con estos paradigmas nuevos, ¿no? Entonces, como que están los dos lados. Por un lado hay herramientas que sí, como que están innovando, pero hay otras como que se disfrazan de innovación y al final terminan siendo hasta herramientas nocivas, pienso yo.
Bueno, ahora que también, pues, muchas gracias. Muy amable. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando porque Donald tiene otra actividad. Donald, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable, como siempre, desde el Centro de Excelencia Docentes, pues usted sabe que es un amigo para el Centro de Excelencia Docente, siempre lo estamos consultando. Muchísimas gracias, esperamos vernos pronto ya físicamente, Donald. Le deseo muchos éxitos en todos los trabajos que está desarrollando. A todos los que se conectaron, muchas gracias. La charla queda aquí grabada en Teams. También la voy a descargar para subirla a YouTube y poder compartírsela para que tengan acceso también más fácil, quizás desde YouTube, y la puedan compartir también. Feliz tarde para todos. Muy amable. Gracias, Donald. Con mucho gusto.